Hola, buenos días. Me encuentro con la doctora Susana Lastra Barrios en esta presentación de su libro Oxímoron, profesor universitario mercantilizado. Es un libro atractivo, es un libro que ella ha escrito en compañía del doctor Comas, un libro polémico, un libro en el cual podemos nosotros abundar sobre temas muy delicados y que son sustanciales para efecto de la vida académica de la universidad y de nosotros como profesores universitarios. Yo agradezco mucho a la doctora Susana Lastra que me dé la oportunidad de hacer esta presentación, que tengamos esta conversación, en donde seguramente vamos a encontrar puntos que serán sensibles ante el profesor universitario y ante las propias autoridades, llámese locales o llámese federales. Pero es una nueva forma, es una modalidad diferente de encontrar la manera de dejar parte de un legado de lo que es un libro y de lo que es parte de su contenido, que es un contenido que, insisto, será polémico, pero también será atractivo para aquellas personas que lo van a leer y para aquellas personas que nos van a escuchar los 20 a 25 minutos que vamos a estar aquí platicando. Muchísimas gracias por la oportunidad, Susana, y comencemos. ¿Qué puedes platicar sobre un poquito tu trayectoria académica, Susana? Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por este esfuerzo para tener este formato de presentación del libro, que lo que deseamos es que más que llegar a un público que esté en un auditorio, bueno, que podamos trascender a un repositorio en donde sea haya el diálogo con el autor sobre el libro. Gracias. En cuanto a mi trayectoria académica, bueno, es realmente multidisciplinaria. Empecé en la política, en la licenciatura en Relaciones Internacionales, la maestría en Economía y Política Internacional y mi doctorado es en Estudios Organizacionales, mucho a instancias de su apoyo, mi querido amigo Domingo. Entonces, este libro lo que tiene es precisamente la condensación de todas estas áreas del conocimiento que confluyen para poder explicar dentro de la educación superior qué es lo que está pasando con los estímulos económicos al profesorado. Susana, tú tienes una trayectoria académica sólida en la Universidad de Guanajuato, eres una persona reconocida en nuestra comunidad, pero en otras comunidades también, tanto a nivel nacional como inclusive a nivel internacional. Has tenido la oportunidad de presentar tus proyectos académicos en otras universidades del país y fuera del país, y tienes una gran experiencia, eres muy respetable como una académica, como una profesora que tiene una imagen intachable de muchos años, yo diría que de siempre. Gracias. Te quiero comentar cuál ha sido tu intención al escribir parte de estos libros que tienes en tu historia, pero muy en lo particular este nuevo libro que tenemos la oportunidad de presentar y que tú me estás dando esa posibilidad, esa confianza de que lo presentamos ante este público y ante esta nueva modalidad, sobre el profesor universitario mercantilizado. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se quiere reflejar ante una comunidad universitaria? El título yo creo que refleja bastante lo que es la preocupación que tenemos el doctor Comas, que es el otro autor, es coautor del libro, y yo, sobre precisamente esta problemática de que quizás estamos en la universidad tratando de juntar dos opuestos. Eso es el oxímoron. Es algo así como el silencio ensordecedor, que en principio parecería que es un contrasentido y sin embargo finalmente se le encuentra sentido. Pero no sabemos. Entonces ese oxímoron de alguna manera dice, ¿será conjugable lo que es un profesor universitario que académicamente responde a una vocación con una guía económica? Esto a algunos les puede parecer un contrasentido, pero hay en la parte oficial quienes sostienen que es una idea perfectamente conjugable. Entonces, lo que tenemos como preocupación mi coautor, el doctor Oscar Comas y yo, es la investigación, sobre todo hacer un método para poder entonces hacer aflorar lo que son ventajas y desventajas de la guía del Estado para evaluar al profesor primero externamente y económicamente, lo cual hace un binomio.
Antes no se evaluaba externamente a los profesores, esa era una labor que tenía que hacer cada universidad y era impensable que desde fuera nos llegaran a evaluar, como por ejemplo hace el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, como hace la SEP a través de sus programas de la beca del desempeño académico, así coloquialmente llamada, y el PRODEP, antes PROMEP. Ahora se nos evalúa externamente, como si al estarnos evaluando externamente hubiera más objetividad, eso habría que probarlo, y por otro lado, económicamente el estímulo, cuando este estímulo tendría que ser más intrínseco por vocación. Lo que pasa es que cuando los salarios no son dignos, entonces lo que hay que hacer es poner este tipo, que en un principio fue parches, porque estos programas nacieron precisamente por los años 95, por reclamo del bajo salario, pero ahora se han perpetuado y queremos saber entonces qué efectos nos instituyen estos programas y para eso estamos entonces proponiendo el método que viene en el libro. Esta es básicamente nuestra preocupación. Tú estás tocando puntos sensibles, delicados. Para los universitarios, como para cualquier otra parte, como para cualquier trabajador prácticamente, el hablar de salarios es una parte delicada dentro de un sistema, cualquiera que este sea. Nosotros como universitarios tenemos un salario y tenemos un complemento vía SNI, los que tienen SNI, vía PRODEP, los que tienen PRODEP, o bien inclusive otro tipo de vías como el propio, ¿qué será? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del profesorado, tiene diferentes alternativas para poder conseguir bienes materiales o bienes económicos. Y cada vez más amarrados estos bienes materiales o bienes económicos. Pero es una parte sensible. Así es. ¿Cuál ha sido la reacción de este profesorado cuando entramos a esta parte tan delicada de decir, yo quiero conseguir una beca de estímulo académico porque realmente mi salario no me alcanza? Que también es cierto, hay profesores que se niegan a participar para la beca del desempeño académico, pero no tengo yo el dato, pero estoy seguro que prácticamente de los que somos profesores de tiempo completo, quizás un 90% de ellos participemos en conseguir un estímulo económico vía las becas, pero hay profesores que se niegan a participar en este proceso. No sé si porque no quieran sentirse ser parte de un modelo, de un proceso burocrático, de que alguien te evalúe y que muchas veces alguien que no tiene los conocimientos necesarios. Por eso también volvemos a esta parte sensible. ¿Cuál es la reacción del profesorado o cuál ha sido la reacción del profesorado ante esta obra tuya, pero ante también la evidencia que muchas veces tenemos en el día a día de que no somos evaluados conforme a lo que creemos que es nuestro trabajo? Bueno, en uno de los capítulos del libro van a encontrar un apartado en donde se habla de una encuesta que se hizo en el año 2010 a prácticamente todos los SNIs, en aquel entonces más o menos 15,000, y en esta encuesta lo que se les pregunta son cosas como por ejemplo esta situación de qué sienten al ser timoneados externamente por estos programas de estímulo para tener que obtener un ingreso digno. Y aquí generacionalmente la respuesta se tiene que hacer con cuidado, porque los que ya somos de la vieja guardia nos hemos resistido, pero esta resistencia cada vez va menguando. Es decir, nos vamos acostumbrando. El efecto acostumbramiento está haciendo mella, en donde sabemos que si queremos un salario digno tenemos que seguir estas reglas, estemos o no estemos de acuerdo, porque afloran bastantes inconformidades. Y estas inconformidades surgen en los profesores que, por ejemplo, tienen que competir en una beca que exige el perfil multifuncional, sabiendo que ellos por vocación tienen más que nada desarrollada una dominancia, que sería la investigativa, por ejemplo. Son buenos investigadores, pero no se sienten competentes o no les gusta el aula. Y sin embargo, estos programas obligan a simular, en donde si yo quiero el dinero tengo que ser multifuncional, entonces pues ni modo, voy al aula y sé que lo hago mal o de mala gana. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los que han estado entrando al desempeño académico ya recientemente entran con el programa de los puntos ya interiorizado. Es decir, saben que tienen que competir obedeciendo estas reglas
y ya ni siquiera se cuestionan si hay otra forma de evaluar el desempeño. Simple y sencillamente tienen que tratar de desarrollar equilibradamente las funciones académicas y así lo hacen. Entonces la vocación tal parece como si no existiera. Yo creo que en relaciones industriales ustedes lo saben mejor que yo, que uno es lo que es, pero cuando tratas de ser otra cosa, esto te genera tensiones. Entonces esto aflora generacionalmente. ¿Por qué surgieron estos programas? Y lo van a leer ahí en el libro. Porque efectivamente estábamos en una zona tan confortable los profesores en donde no había forma de pedirnos rendición de cuentas antes de que existieran estos programas, que se volvieron un mal necesario. ¿Y por qué digo mal? Porque el académico que entra con el corazón bien encendido quiere ayudar a las nuevas generaciones, quiere que avance el conocimiento, y lo económico no tendría que ser el punto a discutir. Sin embargo, tuvieron que surgir estos programas porque no había forma de mover a la gente. Entonces, la pregunta es, si estos programas de estímulo económico desaparecieran, ¿los académicos volveríamos a caer en actitudes conformistas? Pues eso hay que investigarlo. Y entonces nuestro marco interpretativo que estamos promoviendo precisamente en este libro es para investigar qué es lo que eventualmente se ha comprobado que instituyen estos programas de estímulo y qué es lo que podría suceder ante su eventual supresión. Es un poquito la idea que este oxímoron tiene. Pero no podríamos también pensar que puede cambiar el modelo de evaluación de un profesor, o sea, no solamente verlo desde el punto de vista, pareciera ser que buscamos solamente los puntos, la productividad, y muy entre comillas, decir yo hice tal o cual evento, yo hice tal o cual investigación, pero en realidad me pregunto, y yo como parte de un núcleo académico, de un cuerpo profesoral que estudia aparte el comportamiento, que estudies cómo evaluar al profesorado, que estudies cómo evaluar al trabajador dentro de cualquier institución, pues no solamente es en función, o no solamente debería ser en función a un papelito, o sea, en donde cumpliste o no cumpliste con una actividad, sino que hay muchos más elementos que te pueden permitir evaluar a ese trabajador, porque finalmente el que hagas algo, pues no representa muchas veces ni siquiera que haya un impacto institucional. Entonces también me pregunto si todo esto no será parte de una comparsa, o por qué no pensarlo inclusive hasta de una farsa. Tú haces como que pagas más, yo hago como que te doy más, pero estamos en una estira y afloja que quizás no sea la más adecuada. Tú te has metido a estudiar mucho este ambiente. ¿Cuál sería tu reacción? Bueno, creo que todos los académicos, vuelvo a este concepto de la vieja guardia, tenemos muy claro que no nos parece lo adecuado que se haya instituido el principio de desconfianza. El principio de desconfianza es que cada cosa que tú haces como académico debes de conseguir una constancia, y una constancia con determinadas características que muchas veces no satisfacen a la institución en donde se tiene que presentar, porque fue hecho por una institución que no responde a la misma lógica. Ese principio de desconfianza, pues realmente no lo tienen en países de vanguardia. Por ejemplo, los académicos en Alemania, en Francia, les dan el dinero para ir a los congresos y no les están pidiendo constancias. ¿Por qué? Porque un académico verdadero no necesita de estar comprobando que hace las cosas, las hace. Pero resulta que la simulación quizás empezó por ese lado, en el lado académico, de que, como dices, buscando el tener cierto reconocimiento, se simulaba, entonces el sistema pone candados. De que debe de haber mejores métodos, definitivamente, pero aquí vamos a partir el proceso de evaluación en dos partes. En un apartado del libro, por ejemplo, estamos hablando de lo que le corresponde a los académicos. Aquí deberíamos de estar vigilando que no se necesite una constancia, que la gente se sepa que cumple, porque vocacionalmente está desfogando lo que es su necesidad del desempeño académico. El verdadero académico, si está bien seleccionado el académico, desde que ingresa, no hay para qué evaluar tanto. Pero a la hora en que meten candados, como que debes de tener constancias, es porque el principio de desconfianza se ha activado en términos de que, como está anclado a lo económico, eso no mueve lo mejor del ser humano. Pero sin embargo es una necesidad. Como empezabas diciendo, el salario es algo muy sensible que te permite realizar
cosas en tu vida y tener bienestar. Pero ¿qué pasa si tu institución te reconoce, pero te abre la puerta de cómo le puedo hacer para entonces finalmente tener estos estímulos? Pues hago lo que tenga que hacer. Entonces, en dos partes, lo que nos corresponde cuidar aquí adentro es la calidad. Entre pares tendríamos que estar viendo cómo hacer para dar mejor didáctica, para dar mejores investigaciones, más pertinentes, más relevantes. Pero afuera, CONACYT y CEP, ¿qué es lo que les toca? Simple y sencillamente contar. ¿Qué es lo cuantitativo que no nos gusta? ¿Por qué cuántas constancias? Como si fueran tortillas. No, la cosa no es así, es la calidad que debe de reflejar esa constancia. Pero si aquí adentro estamos haciendo mal el trabajo y las constancias no reflejan realmente la calidad, de eso no tiene culpa CONACYT ni CEP. Entonces creo que la responsabilidad debe de caer en cada una de las partes. En CONACYT y en CEP muy probablemente no se les han ocurrido otros métodos para evaluar. ¿Pero por qué? Porque los académicos no hemos hecho nuestro trabajo. Nosotros deberíamos desde aquí estar planteando formas alternativas para evaluar. Y para evaluar en distintos bastiones, no nada más un perfil multifuncional. ¿Qué pasa con el del investigador en ciencias exactas, en ciencias sociales? Todo esto lo tendríamos que estar viendo a nivel quirúrgico, pero no. Estos programas evalúan a tabla rasa. Entonces es a donde creo que los académicos tenemos buena parte de la responsabilidad de no tener mejores métodos para evaluar, y aquí los relacionistas industriales creo que tendrían esto como una misión de métodos de evaluación para académicos de distintas naturalezas, sus ciencias, sus niveles, etcétera. Y por otro lado, lo que CONACYT y CEP hacen de tener que reconocer que ya están los académicos que deben de estar. No sé si tú te acuerdes que por los años 80 había mucha gente de la que los españoles llaman enchufada, que entraron a este desempeño sin tener por qué. Los metió a alguien, el sindicato, yo no sé quién, y al final de cuentas, pues no daban el ancho. Entonces, ¿cómo separar las aguas buenas de las malas? Estos programas fueron una respuesta. Quizás no la mejor respuesta, pero a quienes no se les ocurrió otra cosa y les pareció dentro de esta onda del neoliberalismo y de que hay que medir todo como una respuesta, y finalmente es la que se ha sobrepuesto. Efectivamente, creo que los efectos instituidos están demostrando, a la vera de cierta simulación que se ha hecho ya demasiado estruendosa, que cambiar el sistema. ¿Pero qué cambiar del sistema? Y eso es precisamente en el oxímoron el punto. ¿Qué metodología o qué grupo de metodologías nos pueden ayudar? Primero, a detectar qué efectos se han instituido negativamente, cuáles positivamente, si esto se puede simple y sencillamente reformar o si hay que suprimirlo para inventar algo más. Sí, bueno, tocas partes elementales que nos corresponde a nuestra profesión, y yo creo que lo tomamos como un compromiso porque realmente nos estás mandando ya el mensaje bola muy directo. Directa. Sí. Pero además lo asumimos con gusto, porque es la verdad. Si nosotros podemos diseñar o conocemos técnicas de evaluación del desempeño, Así es. pues no solamente tenemos que pensar en lo que está ocurriendo en el sector privado, que es normalmente donde se ejecutan este tipo de propuestas de evaluación, sino también verlo en el punto de vista público y concretamente en la universidad pública, que es una parte fundamental. Y como ya lo hemos comentado, es partes sensibles, partes muy delicadas, que tocan fibras muy definidas en el ser humano, y no se diga dentro de nosotros que nos hemos pasado toda una vida trabajando para la universidad pública. Así es. En este contexto que tú comentas, también hay quisiera tocar otro elemento que creo que es muy importante y que tiene que ver mucho también con el desempeño y con el grado de estímulo que se le da al trabajador, hablando concretamente sobre la beca del desempeño académico o el estímulo de desempeño académico, que son el papel que tienen las comisiones en este tipo de trabajos. Cuando alguien nos va a evaluar, se ha conformado una comisión. Una comisión es profeso para revisar cada uno de los expedientes o cada una de esas constancias que hemos emitido para efecto de participar por un nivel académico. ¿Cuál es tu opinión de estas comisiones, Susana? Yo en ocasiones veo comisiones que actúan a favor o en contra de una persona que está buscando un nivel académico determinado. Y en ocasiones muchos de nosotros, porque a mí me ha tocado vivir, soy profesor, he participado por la beca por muchos años, pero en ocasiones vemos que no nos tratan bien. Me pregunto, una persona que no conoce nuestro desempeño, por medio de una constancia, ¿será capaz de evaluar objetivamente
el trabajo de uno. ¿Cuál es tu opinión, Susana? Bueno, yo tengo la impresión de que los comités de pares hay que ver los internos y los externos. Se supone que el externo se introduce con los programas de estímulo económico porque da objetividad al sistema. Y gracias a estos pares externos es que muchas trayectorias muy notables dejaron de estar congeladas, es decir, punto positivo. Que dentro de su comunidad no les reconocían y les tenían bloqueados, y gracias al SNI, gracias al PRODEP, han logrado remontar por animadversiones internas. ¿Qué pasa con los pares internos? Se supone que te puede evaluar con mayor objetividad el que conoce tu desempeño. Pero aquí viene esta situación del ser humano, que somos gregarios, que hacemos grupos y grupos políticos. Entonces aquí es a donde puede venir una situación de tóxica, ¿no? Tóxica, en donde dices, bueno, tengo mejores reconocimientos o constancias de más valía que otro y otro ha sido mejor reconocido que yo. Esto es el ser humano. Esto es finalmente lo que propicia el que no se tengan profesionales de la evaluación. Un profesional de la evaluación, y sobre todo de un desempeño que es apreciativo como el académico, no es como el obrero que tiene que hacer 10 pantalones y que la calidad puede ser perfectamente medible, es muy objetivo, que no tenga hilachos, que no se salte de ciertos márgenes, que el color sea así. Eso es muy objetivo y es muy fácil de evaluar cuantitativamente la labor fabril. Pero ¿qué pasa en un desempeño apreciativo, como es la docencia, como es la investigación? Ahí tendrían que ser personas muy profesionalizadas para saber el buen quehacer docente o los tipos que podríamos considerar buen desempeño docente, buen desempeño investigativo, con criterios lo más claros posible, sin tratar de llegar nunca a la objetividad que se puede tener en un desempeño fabril, para apreciar el conjunto de todo lo que hace un profesionista de la academia, y que entonces los pares van a tener que ser seleccionados de otra manera, no cualquiera. Perdón por decir esta forma tan brusca, ¿no? Pero creo que ahorita el que cualquiera sea elegible para desarrollar este desempeño nos está poniendo en este tipo de encrucijadas como la que mencionas, ¿no? Me siento maltratado. Entonces esto genera un ambiente muy negativo en el profesor, que lleva al aula, lleva sus quejas al aula, por muy profesional que se sea, llega deprimido, y estos que eran estímulos finalmente están acabando por ser desestímulos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con estos pares académicos que evalúan. Muchos nos decimos de repente inconformes, a veces cuando te favorece la situación de cuáles están ahí y te fue bien, pues ya te quedas callado, pero creo que hay muchas cortapisas, hay muchas críticas al sistema que ya se tendrían que estar enmendando, al menos internamente. Porque, insisto, los pares académicos que evalúan dentro de una universidad o dentro de una división, finalmente van a tener una naturaleza distinta de acuerdo a la dinámica que se dé a lo que vemos de los pares externos que nos evalúan sin conocerte, a distancia, y que finalmente meten una tabla rasa que creo que no debería de subsistir en un desempeño apreciativo. ¿Tú crees que sin tratar de meterte en un problema de percepción, habrá evaluadores que actúen muchas veces hasta con saña dentro de las propias comisiones? Desgraciadamente, insisto, es por naturaleza humana. O sea, somos dados a la política. Lo preocupante es que una universidad pública y sus grupos de profesionistas puedan convertirse en un organismo, una organización más política que lo que es la naturaleza del desempeño académico, en donde lo académico se construye colaborando más que compitiendo. Pero estos programas nos arrojan a una competencia que finalmente está inhibiendo la forma de ser colaborativa que se necesita en el desempeño académico. Poniendo en la balanza prácticamente lo que hemos estado comentando de los beneficios que acarrea la evaluación versus los propios perjuicios que pudieran traer, ¿cómo los consideras? ¿Cómo medirías esa balanza de elementos? Estamos tratando de llegar a ese balance porque en el último capítulo, sobre todo del oxímoron,
Ahí van a ver ustedes que esos resultados que nos arroja la encuesta que hicimos con nuestro marco interpretativo, de qué es lo que están pensando los profesores, de si es más positivo o negativo este sistema para evaluar y estimular, y encontramos mucha ambigüedad, porque hay personas que son favorecidas por el sistema y generalmente muy vinculadas a quienes generan el sistema, que están satisfechas. Y es innegable que saben jugar bien estas reglas, que además el académico de CEPA tiene que cumplir con estas características que el sistema de evaluación de programas de estímulo piden. No es difícil, lo que pasa es que muchas veces cuando es tóxico el sistema, por mucho que cumplas no pasas. Entonces hay otra parte de la comunidad que se queja, pero la que más nos preocupa que encontramos es la que responde no sé. Aplicamos las preguntas del marco interpretativo y tenemos una desbandada en cierto nivel del cuestionario, que son más o menos 56 preguntas, y en las últimas empiezan a decir no sé. Por ejemplo, ante preguntas como, ¿usted piensa que los programas de estímulo económico reducen los grados de maniobra o de autonomía de su universidad? Y te responden no sé. Cosas que tendríamos que estar preocupados los académicos, hacia dónde van nuestras universidades, si reduce o no el grado de autonomía, el programa de estímulo de CONACYT o de CEP, para que mi rector pueda encuadrar mejor la labor o la fuerza de los recursos humanos a esta región, porque ahora pensamos más en satisfacer a SNI o en publicar en revistas indexadas alemanas o norteamericanas que en lo que necesita mi comunidad. Eso ya nos habla de que el balance va negativo. Pero ya casi nadie se lo cuestiona y nos preocupa mucho que, siendo este un libro o una obra que debería de tenernos ocupados a los académicos, nos hemos dado cuenta que al hablar de esto muchos académicos se muestran indiferentes. Eso nos preocupa. El balance entonces tiene que ver con descubrir que nadie nos hace nada a los académicos que no nos hagamos nosotros mismos, porque esos evaluadores son académicos. Sí, claro. Porque los que hemos permitido que todo esto pase y que no se revise somos los académicos. Entonces, si viene una persona de CONACYT o de CEP a decirnos, pues ustedes no me han dado ninguna alternativa a evaluarles de otra manera, tendrán la razón, porque no hemos hecho nada para que esto cambie, no nos hemos podido organizar para poder hacer un frente común de decir, paren este aspecto que está simulado, que está mal evaluado, no hemos hecho nada. Entonces, esta indiferencia es parte del balance que estamos haciendo en el libro. ¿Por qué un académico te puede decir con tal indiferencia, no sé lo que está pasando con la evaluación externa y mi universidad o mi desempeño? Eso es preocupante. Sí, tan preocupante es como la falta de sensibilidad del profesor evaluador, tan preocupante es como el dolo que muchas veces se actúa por parte de alguien. No significa, no estoy generalizando, por supuesto, esto sí trato de que quede muy claro, pero también en ocasiones los instrumentos que tenemos para evaluación no son lo verdaderamente objetivos, lo claros, lo contundentes que uno quisiera. Ahorita, por ejemplo, me llega a la mente que una traducción de un capítulo de un idioma, del inglés al español, por ejemplo, te anda valiendo que quizás el equivalente a 10 puntos, ¿no? 15 puntos, no sé cuánto, pero es una cantidad mínima. Sí. Y sin embargo, puede haber una actividad que desarrolles en una hora y te vale 20 puntos. Claro. Y además, el simple hecho de traducir hasta un párrafo, para los que no se dedican a eso, pero que queremos buscar tener el esfuerzo, hacer el esfuerzo por conseguir un puntaje más, dices, es que esto no es equitativo. Es más, inclusive ante personas que se dediquen a eso, traducir un capítulo del libro es extremadamente complicado, aunque haya gente que domine muy bien cualquier otro idioma, pero no representa no representa el esfuerzo de lo que ello implica para efecto de conseguir un buen nivel en una beca de desempeño académico o en alguna otra, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me llega a pensar de que también tenemos instrumentos que no son lo más objetivos posibles, evaluadores que no son lo más objetivos posibles,
y que en ocasiones tenemos a un profesor que está insatisfecho, que está desmotivado, porque el sistema no lo trató bien. Y no tuvimos no alcanzamos nuestro grado que nosotros hubiéramos querido tener, porque hubo elementos que se toparon en el camino y que nos están afectando nuestro bienestar económico, porque finalmente por un año o por 2 años vas a dejar de percibir una percepción económica que te ayuda para poder tener un buen nivel de vida, entre comillas, y seguir trabajando en pos de un bien institucional. Claro. Susana, una pregunta muy concreta en cuanto a tu libro. ¿Cuál es la estructura del libro? ¿A qué capitulado le das tú más atención? ¿En cuál la ves más débil? Bueno, realmente esta obra articula nuestros trabajos conjuntos del doctor Comas y mío más significativos. Es decir, que en principio son artículos que se publicaron en distintas revistas y que finalmente tuvieron una vértebra. Y esa vértebra se traduce ahí, en el libro. Tener primero el capítulo sobre una revisión literaria que se ha hecho sobre esto de los programas de estímulo económico en México. Empezamos por ver desde los años 80 quienes, al ver que surgían estas iniciativas de evaluación externa, como el SNI en particular, hasta lo último que pudimos cuando se publicó el libro en el 2016, qué autores han escrito y empezar a ver sobre qué temas es que enfocan su preocupación. Y esa revisión literaria creo que a todos nos viene bien, porque te fijarás que, por ejemplo, nadie voltea a ver qué es lo que está pasando con los académicos que estamos siendo cada vez más indiferentes a nuestra realidad universitaria. Entonces, los autores hablan contra SNI o hablan contra los pares, etcétera, pero realmente nunca se voltea el dedo hacia qué es lo que nos está faltando a los académicos practicar con el ejemplo, que es la organización, por ejemplo, ¿no? O el diagnóstico de nuestra realidad. Estamos trabajando en diagnosticar la realidad de todos lados, de todas organizaciones, menos de las nuestras. En el segundo capítulo, imagina nada más desde el nombre, ¿no? Notas graves de los estímulos académicos. Ahí lo que estamos tratando de hacer es alertar sobre ciertos efectos que se nos están instituyendo. Por ejemplo, si no veo un billete enfrente, los puntos que tú referías, no lo hago, por mucho que se necesite hacer. Y a ti te pasa a menudo, me he dado cuenta. Vas a organizar algo y si no hay constancia, no cuentas con nadie. Esto es típico. Entonces, eso están instituyendo estos programas y creo que habría que parar ya esto. El tercer capítulo expone nuestro desarrollo metodológico para sistematizar el estudio de este fenómeno, lo que he llamado anteriormente nuestro marco interpretativo. Cómo empezar a plantear una metodología que sirva para captar qué es lo que han desarrollado estos programas a ya casi 30 años de su existencia y qué es lo positivo y lo negativo que han traído con ellos, aparejados desde el enfoque institucional, es decir, qué nos está instituyendo. Tú caminas en función de lo que piensas y lo que piensas es lo que te instituye. Entonces, el enfoque va a ser institucional. Y tenemos nuestra metodología que le llamamos por corpus e intersticios. Vamos haciendo círculos concéntricos para analizar este fenómeno desde lo que es el contexto internacional y el neoliberalismo que entra por puntos y por mercantilizar toda actividad humana hasta lo que puede ser la universidad, una facultad o un grupo de profesores. Así va nuestro método, de lo externo hacia el profesor. Y después tenemos un cuarto capítulo que da a conocer esos primeros resultados de la aplicación del marco interpretativo a los 15,000 SNIs del 2010, que nada más nos contestó un 9.3%. O sea que si le sacamos la muestra representativa, pues no va a salir representativa, pero trabajamos con lo que tuvimos, casi un 10% de los SNIs de aquel año. Y ahí es a donde empezamos a extraer este balance que me cuestionabas anteriormente, en donde vemos que hay profesores muy preocupados de esta realidad, los conformes, los inconformes y los indiferentes, que los indiferentes no son la menor parte. Eso es una realidad preocupante. Y finalmente el quinto capítulo del oxímoron
trata de sintetizar lo que llamamos las disrupciones de los programas de estímulo en la dinámica del conocimiento. Aquí acuñamos un concepto que es la epistemodinámica. Es decir, no se puede evaluar a tabla rasa parejo a un matemático que a un sociólogo. Los resultados que puede dar en tiempo uno y otro van a ser distintos. Sin embargo, los programas de estímulo cada año, cada 3 años, y no hay cómo moverle. Entonces, esto hace asimetrías que de repente son las que desatan la simulación. Nos preocupa que estos programas de estímulo sean los que estén desatando la simulación, más allá de lo que cada ser humano y sus valores puede traer ya de su casa. Entonces, cuando ya hay un programa institucional que te desata una conducta negativa, hay que revisarlo. Entonces, hasta ahí vamos. Todavía no vamos más allá. Y ya casi para concluir, Susana, sabemos que el libro da para más. Sí. Da para mucho más. El propio título es atractivo. Nos pone en reflexión sobre todo lo que está ocurriendo internamente, pero bien lo has dicho, hay profesores indiferentes, hay profesores que ni les va ni les viene, hay profesores de todo tipo. Por desgracia. Y que pues empezamos también a entrar en un dilema de que qué va a pasar en el corto o en el mediano plazo, no si vamos a seguir con ese tipo de esquemas, si va a cambiar, si va a haber nuevas propuestas, más investigación, porque pues afortunadamente tampoco hay mucha gente que se dedique, o mucho profesor que se dedique a la investigación de este tipo de trabajos en la universidad. Al menos aquí en la Universidad Pública, en la Universidad de Guanajuato, pues creo que es la única que conozco que se dedica a esto. Probablemente haya más, pero ha sido una luchadora por tratar de que entendamos sobre de cómo nos tiene maniatados el sistema hasta cierto punto. Pero también algunas de tus reflexiones hace un momentito me llega a la mente de aquellos profesores que han sabido jugar muy bien con el sistema también. Sí, sí. De que, a ver, esta constancia me da puntos, le entro, pero si ya no lo requiero, ya no le entro. O sea, ya cumplí con mi nivel. Pragmático. Totalmente. Entonces nos vamos guiando conforme a nuestras propias necesidades, porque como dicen por ahí vulgarmente, más sabe el diablo por que se aprendió el manualito que por diablo. Pero es cierto, es parte de una realidad, y conocemos a varios profesores que juegan con el sistema. Sí. Y hacen lo indispensable solamente para ir cumpliendo con los requisitos que te pide el manual. Sí. Y sacan los máximos niveles y son becarios, etcétera, etcétera. Sí. Ojalá haya la oportunidad de platicar más adelante sobre tu libro, Susana, y sobre el libro del doctor Comas. Yo quisiera que fueras concluyendo para también ir reflexionando sobre lo que sigue, lo que está latente, y bueno, pues ¿qué te ha dado este libro, Susana? Pues sobre todo me ha dado, o nos ha dado, el espacio para poder cumplir con nuestra misión. Es decir, como académicos tenemos que estar muy alerta y siempre con el ojo muy vivo a lo que hacen los tomadores de decisiones. Y en este caso a nivel federal, que gobiernos van, gobiernos vienen, y esto sigue igual. Y también nos ha dado algo que nos critican, porque dicen, ustedes critican los puntos haciendo puntos, porque estamos en SNI, porque estamos en PROMEM, etcétera, ¿no? Entonces dicen que somos falaces, ¿no? Porque por un lado criticamos, es que no criticamos, estamos tratando de analizar las cosas como nos corresponde a los académicos. Estamos cumpliendo con nuestra misión de que si estamos revisando qué pasa en la evaluación de desempeños en organizaciones transnacionales, gubernamentales, la nuestra, no vamos a esperar a que bajen los ángeles para estudiarnos, porque dicen, tú eres académica y estudias académicos, estás mal, no vas a tener objetividad. Bueno, pues no puedo esperar a que bajen los ángeles, lo tenemos que hacer. Tenemos que jugar los puntos, ¿por qué? Porque finalmente es una forma de someternos precisamente a ver todas las vicisitudes desde las tripas del dragón, conocerlo desde dentro, y porque de repente dicen que tú escribes en contra de algo porque no puedes o porque no pudiste. Entonces aquí lo que estamos demostrando es que sí podemos jugar con todo este sistema, que lo estamos analizando, que encontramos puntos positivos,
porque nos duele decir que empezamos hace muchos años con una postura más crítica y hoy en día estamos cayendo en cuenta de que estos programas son males necesarios. Si ahorita se quitaran, ¿qué pasaría con la actitud de los académicos? Ya lo había dicho anteriormente, decaemos en posturas conformistas, ya va a ser otra vez difícil pedir rendición de cuentas. ¿Qué es lo que sucedería sin estos? Empeoraría la situación. Entonces, concluyendo, pensamos que el sistema tiene fallas que ya deberíamos de estar atendiendo desde hace años. Nosotros ya las estamos señalando con toda claridad. ¿Dónde están esas fallas? Hay que leer el oxímoron. Y entonces, una vez que ya hemos hecho nuestro trabajo de diagnóstico, ahora el propositivo es el siguiente paso. ¿Qué sistema es el que proponemos para enmendar lo enmendable? Mira, hay cosas tan sencillas como que, por ejemplo, gran parte de las quejas de los profesores se centran en el sistema burocrático. Esto de conseguir constancias sería soluble muy fácil, con una base de datos a nivel nacional donde cada que se hace un congreso, automáticamente del congreso estuvieran subiendo estas constancias y que el profesor solo tuviera que ver si están todas sus constancias al final del año, de docencia, de las investigaciones, de los artículos, las revistas subiendo todo esto a una base de datos, nos bajaría muchísimo el estrés por esto de que tenemos que estar cada año ahí con las constancias. ¿Por qué no se hace? Es la pregunta. Hoy en día los sistemas de información a nivel nacional ya se podría tener resuelto esto. Pero ¿por qué no se hace? Entonces es a donde surgen vetas de investigación. Por ejemplo, ¿será esto una forma de control estamental sobre el profesor? ¿Tenernos ocupados en la mente en conseguir constancias para no cuestionar el sistema? Hay quienes lo piensan malévolamente, ¿no? Otros dicen que es mero descuido, que hay otras prioridades nacionales, los que dicen que está muy bien, que cada profesor tenga que estar subiendo, en fin, hay muchos pensamientos, muchas creencias. Bueno, si no seguimos investigando qué es lo que puede hacer el sistema para mejorar nuestra situación y qué es lo que nosotros tenemos como clamor para mejorar la situación, entonces no estamos cumpliendo con nuestra función. Nos sentimos realmente satisfechos de que hasta ahorita incluso ya estamos probando nuestro marco interpretativo en España y ya vimos que hay similitudes y ya vimos que el marco interpretativo da para poderse aplicar a otros casos de otros países. La comparación internacional tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues nosotros como académicos no somos tomadores de decisiones. Nosotros lo que estamos haciendo es presentar insumos al que toma las decisiones. Ojalá y lo lean en CONACYT, ojalá lean este libro en la SEP, ojalá y sean más sensibles a este diagnóstico que tiene cosas graves, que son enmendables, o simple y sencillamente reconocer cuando ya estamos en una etapa en la cual no habría por qué seguir con sistemas de puntitos y de mercantilización del profesor, sino más bien el volver a un sistema que se asemeje más a lo que pasa en los países donde las tradiciones académicas ya garantizan que se cumpla con la actividad como debe de ser, más que por estar persiguiendo el dinero. Claro, muchísimas gracias. Yo creo que lo van a tener que leer, ¿no? Pero porque además es atractivo, porque además es sensible, porque además estudia lo que está pasando, es objetivo y eso ayuda mucho a la toma de decisiones. Yo concuerdo mucho en gran medida con parte de lo que tú comentas. No somos falaces y no somos falaces porque lo que hacemos, o al menos a los que nos gusta trabajar por la universidad, por la vida académica, no lo hacemos por el papelito. Lo hacemos muchos de nosotros, muchos de la comunidad universitaria, porque en realidad consideramos que esto va a ayudar a un desarrollo institucional, y un desarrollo institucional quiero decir al profesorado, al alumno, a la sociedad en general. Y también una parte importante que tú comentaste, es fundamental para la mejora estudiarnos a nosotros mismos. O sea, no podemos quedarnos en un estatus en donde pareciera ser que todo está bien. Yo creo que tenemos virtudes, pero también tenemos muchos defectos, y esos defectos debemos tratar de mejorarlos o hacerlos virtudes para efecto de evitar problemas innecesarios que se puedan dar en nuestro trabajo o nuestra parte social, que es donde pega mucho con el estudiante o con los propios colegas. Pero si no lo hacemos,
si no sabemos cómo estamos nosotros mismos, si no sabemos cómo estamos internamente, pues vamos a seguir navegando muchas veces, inclusive en situaciones que son delicadas o de riesgo. Susana, yo agradezco mucho la invitación que me hiciste a la presentación de este libro, del oxímoron profesor universitario mercantilizado. Es una modalidad diferente y bueno, en gran medida, recuerdo hace unos días cuando el rector general de la universidad decía hay que romper paradigmas, y sí es cierto. Cuando se hace una presentación tradicional, pues el público que lo haya escuchado, pues quizás a ellos se les quede algo. Aquí en este tipo de presentaciones quedará por ahí en el ciberespacio, quedará en alguna grabación y quizás por ahí algún descuidado lo escuche. Y por qué no, probablemente es una persona que venga a tratar de exponer nuevas ideas, de complementar lo que tú estás haciendo, de buscar alternativas que coadyuven a este trabajo universitario. Yo te agradezco mucho nuevamente al doctor Comas, que es parte fundamental en este tipo de trabajos. Y bueno, pues entre los universitarios, a los que estamos aquí en la vida académica, ojalá y sea que en algún momento todos tomen su momento de libertad para reflexionar sobre este libro de la maestra Susana y sobre su trayectoria académica, que es vasta y de mucha calidad. Muchísimas gracias, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Domingo, muchas gracias al equipo de producción y muchas gracias a la Universidad de Guanajuato, que esto está muy bien, nos da estos espacios de libertad para reflexionar abiertamente, sin cortapisas, sobre lo que son nuestras ideas de lo que nos está pasando y en el empeño precisamente de cumplir con nuestra labor, con nuestra misión. Y gracias a DESEA por haber dado este espacio, por todo el apoyo y por supuesto gracias a mi gran amigo el maestro Domingo, que si ya se olvidó de la presentación de mi primer libro, es precisamente el ejemplo de que esto tiene que quedar grabado en nuestro repositorio de la universidad. Ojalá y no solamente sean distraídos los que entren a ver de qué trata este libro, sino que en la página de DESEA, cualquiera que quiera ver de qué tratan nuestras obras, se vaya haciendo esto una tendencia. Cada vez todos los profesores platicando en el momento que quiera alguien entrar en esa página y entonces enterarse de nuestra obra editorial. Muchas gracias al equipo de producción. Gracias. Déjame hacer un último comentario porque es muy importante lo que estás comentando. La oportunidad de dar las gracias a la propia institución, a la propia Universidad de Guanajuato, que es una universidad abierta. Sí. O sea, nos permite generar este tipo de comentarios críticos porque no son comentarios nada halagadores en gran medida. Y eso significa que hay una oportunidad de estudiarse a uno mismo, ¿no? Que hay la oportunidad de que la universidad esté consciente de que no todo está bien y de que hay muchas cosas que podemos mejorar, pero que las decimos abiertamente, las decimos de una manera objetiva, de una manera clara, de una manera que de tal suerte que digan, bueno, sí es cierto, hay cosas que debemos de reflexionar y mejorar, y hay cosas donde igualmente puedes decir no tienen razón. Pues esto es un espacio libre de ideas, de discusión, en donde cada quien tendrá sus argumentos y finalmente, como alguien dijera, como le va en la feria, ¿no? Pero yo creo que sí es cierto, es una oportunidad de también dar las gracias, porque hay universidades que son cerradas, ¿eh? Hay universidades que no tienen ni permitido un equipo de producción, ni permitido un espacio, ni permitido nada, porque simplemente parecería ser que le están pegando a ellos mismos. Y no se trata de eso, se trata de democratizar los procesos y de ser mejores. Muchas gracias a todos. Estamos dando fundamentos. Gracias. Gracias. Gracias.